Hoy, hermano, queremos ver este tema. El tema es el arrepentimiento que lleva a la salvación. Amén. Entonces, hermano, tiene algo, hermano, muy primordial en nuestra vida, hermano, muy importante. Esta palabra, hermano, dentro de los que conocemos al Señor Jesucristo y de los que no conocemos también al Señor Jesús. Amén. Arrepentimiento, hermano, la palabra arrepentimiento significa, hermano, corrección. ¿Sí? Corrección de algo que hicimos mal, hermano, ya no hacerlo. Amén. Es algo, hermano, que si en un momento nos equivocamos, llega el arrepentimiento, hermano, llega la corrección a nuestra vida, hermano, y cambiamos, hermano, nuestro sentir en el cual nosotros vivíamos o hacíamos lo que estábamos haciendo mal. Hay un cambio, hermano, dentro de nosotros, hermano, para arrepentirnos, hermano, pero para corregir nuestra vida. Y le voy a invitar, hermano, a un pasaje bíblico que está en 2 de Corintios, capítulo 7. Le damos las gracias al Señor Jesucristo por todo lo bueno que es con nosotros. Póngame mucha atención. Esta palabra, hermano, de arrepentimiento, hermano, es una expresión, hermano, en el cual hay dos formas en la vida del ser humano. Escúcheme, esta expresión, hermano, de arrepentimiento, hay dos formas en la vida del ser humano en las cuales puede traer consecuencias y también puede traer salvación. Hay gente, hermano, antes de leer este pasaje, tenemos el capítulo 7, todavía no les digo el versículo. Capítulo 7 de 2 de Corintios. Amén. Esta expresión, hermano, arrepentimiento, hay dos, hermano, formas en las cuales nosotros, cristianos o no cristianos, hermano, habita este sentir, hermano, en nosotros. Una, les voy a hablar, hermano, del arrepentimiento natural, del arrepentimiento, hermano, no de Dios. Porque el arrepentimiento, les decía el título, el arrepentimiento nos lleva ¿a dónde? A la salvación. Pero hay un arrepentimiento, hermano, que no nos lleva a la salvación, nos lleva a la muerte. Un arrepentimiento, hermano, que nos lleva al dolor, al fracaso. Y ese arrepentimiento es el que no es de Dios. Ese arrepentimiento, hermano, es cuando usted o yo, hermano, hacemos algo, una promesa con alguien, con una persona, un compromiso con una persona. Pasa el tiempo, hermano, y después nos lamentamos de que nos traicionó, de que nos hizo un mal, de que nos ofendió, y se arrepiente esa persona, hermano. Si hubiera, hermano, voy a hablar, hermano, más concretamente para que me entienda. Si en un matrimonio alguien te engaña, el dolor que sientes, la tristeza que sientes, la aflicción que sientes dentro de aquel matrimonio, se arrepiente aquella persona en su mente, en su corazón, y dice, y perdóneme la palabra, pero muchas veces dice, maldita sea el día en que me casé con esa persona, ojalá mejor se muriera o me muriera yo. Ese arrepentimiento, hermano, no lo está llevando a arrepentirse, hermano, de la vida para creer en Dios, sino lamentándose en el dolor, en el fracaso, hermano. Y muchas veces, hermano, a esa gente la lleva a la muerte, la lleva al dolor, al sufrimiento, en sus sentimientos, en su moralidad, hermano. Llega, hermano, al fracaso, llega, hermano, a destruirse la persona. Y podríamos poner muchos más ejemplos, hermano, sobre ese. Pero el ejemplo, hermano, primordial, hermano, el cual Dios quiere que hablemos, hermano, es que este arrepentimiento nos lleva a salvación. Y es este que le quiero leer en el versículo 9 de 2 de Corintios, capítulo 7, hermano. Y voy a comenzar a leer, póngame mucha atención. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién, hermano? Según Dios, no según el hombre, no según los problemas de los que tenemos en nuestra vida, no, sino según Dios, porque también Dios, hermano, nos hace que nos contristemos, que haya dolor en nuestra vida. Pero ese dolor de Dios, hermano, nos hace que nos arrepintamos, hermano, para salvación. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Para que ninguna, ¿qué dice? Pérdida padezcáis. ¿Por qué? Por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce para arrepentimiento,
¿Es para qué, hermano? Para salvación. Y a su nombre. No es para dolor, hermano, de irnos, hermano, desahogarnos. No. Es para, hermano, arrepentimiento de salvación. Si no, hermano, si no fuera este arrepentimiento de Dios para nosotros de salvación, fuera este arrepentimiento que le estaba hablando al principio, que le estaba haciendo el comentario, leamos contexto bíblico. Dice, después de salvación, de que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué, hermano? Muerte. Un arrepentimiento, hermano, que no lo produce según Dios, sino lo produce según el dolor, la aflicción de aquel sentir natural. Lo único que lo va a llevar, hermano, es a la muerte. Lo único que lo va a llevar, hermano, es al dolor y al fracaso. ¿Cuánta gente, hermano, ha fracasado? ¿Cuánta gente, hermano, va y se desahoga en muchas ocasiones en la cerveza, en el alcohol, en los vicios, hermano, porque se siente arrepentido o traicionado de algo que aconteció o pasó en su vida? Pero ¿cuántos, hermanos, según Dios, como dice aquí la palabra, según Dios, la tristeza que produce, según Dios, hermano, produce arrepentimiento? ¿Para qué, hermano? Para salvación. Diríamos, ¿por qué, hermano? Es que hay dos formas de arrepentirnos, hermano. Hay formas de arrepentirnos para salvación y formas de arrepentirnos, hermano, de lo que hemos pasado nosotros, hermano, pero no para salvación. Quiero darte un comentario, hermano. Dice, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, tú y yo no podemos entrar al reino de los cielos. Busquémosle por donde le busquemos, hermano. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos primeramente arrepentirnos. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Para que tú y yo, hermano, podamos entrar al reino de los cielos, debemos estar primeramente, genuinamente, ser varones o personas, hermano, arrepentidas delante de Dios. Y después de arrepentidas, hermano, nos lleva por consecuencia, hermano, a bautizarnos en el nombre que es sobre todo nombre. Después de bautizarnos, hermano, viene el perdón de pecados a nuestra vida. Después de perdonar nuestros pecados al Señor, viene el Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo, después del bautismo. Después del bautismo, hermano, que viene el Espíritu Santo a nuestra vida, viene, hermano, la reconciliación con Dios para salvación de nuestras almas. No podemos entrar al reino de los cielos, hermano, si no nos hemos arrepentido, si Dios no nos ha perdonado, no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Y si no lo cree, hermano, lo vamos a ir viendo ahorita conforme a la palabra de Dios. Ahora me gozo, vuelvo a repetir. Ahora me gozo. Hermano, ¿quién se goza cuando está pasando, hermano, ha sido contristado? Dice, ay, Señor, no, pues ¿cómo voy a gozar? ¿Cómo voy a gozar si estoy contristado, estoy llorando, estoy sufriendo? Y aquí el apóstol Pablo dice, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados ¿para qué, hermano? Para arrepentimiento. Entendamos, hermano, que para el arrepentimiento que Dios, hermano, según Dios nos da, aunque haya dolor, tristeza, no hay fracaso, no hay muerte física, hay muerte espiritual, no física. Porque el que se ha arrepentido, hermano, según Dios, siendo contristado, hermano, como les pasó allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hermano, versículo 37, dicen los hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque fueron contristados según Dios, según el Espíritu de Dios, más según el Espíritu Santo, fueron contristados, hermano, ¿para qué? Para salvación, para perdón de sus pecados. Fueron contristados, hermano, llegó contristamiento dentro de su corazón. Dentro de su corazón llegó, hermano, arrepentimiento dentro de su vida. Llegó en el momento, hermano, dolor, aflicción, angustia, pero no fracaso, hermano. Llegó dolor, hermano, ¿por qué? Llegó aflicción, ¿por qué? Llegó angustia, ¿por qué, hermano? ¿Por qué llegó tristeza a sus vidas? Porque reconocieron que por su culpa había muerto Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros.
Por eso entendieron ellos que en el momento que se les estaba predicando y hablando, hermano, de que fueran contristados, hermano, de que fueran arrepentidos, hermano, de su vida. Porque Pedro en el capítulo 2:38, hermano, lo primero no dijo bautízate, dijo arrepiéntete. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, hermano, lleno del Espíritu Santo. En el versículo 4, hermano, de Hechos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, del Espíritu Santo, hermano, llenos de ellos, llenos de su presencia. Y Pedro se levanta, hermano, se para y le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero antes de todo eso, hermano, primero les dijo, arrepentíos. Y yo, hermano, quiero enfocarme en ese tema, arrepentimiento, hermano. No voy a, hermano, a desglosar ahorita el bautismo, no voy a desglosar, no. Quiero desglosar, hermano, primeramente qué es el arrepentimiento en nuestras vidas. Quiero, hermano, que entendamos qué significa arrepentimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cómo lo estamos practicando? Si realmente Dios está con nosotros, si realmente Dios nos ha llamado, hermano, a arrepentimiento. Porque Dios no quiere, hermano, que ningún alma, se pierda, sino que todos, hermano, vengan a arrepentimiento para salvación de sus almas, y a su nombre. Dios ha venido, hermano, no a juzgar al mundo ni a condenar al mundo, sino a morir. ¿Por qué? Y a ser salvo por Él. ¿Qué acaso no lo dice la Biblia, hermano, que Jesucristo vino a salvar a los que se habían perdido? Nosotros, hermano, entendemos algo bien importante en ello, hermano, que cuando Dios, hermano, trabaja en el contritamiento de nuestra vida, hermano, contrista nuestro corazón, nuestra mente, hermano, nuestro ser, lo hace porque Dios está trabajando con nosotros. No para decir, ¿sabes qué? El Señor ya no me quiere, el Señor ya me abandonó, me siento que estoy llorando, estoy triste. No, hermano, lo que Dios está haciendo, hermano, por medio del arrepentimiento, es que nosotros meditemos, analicemos, pensemos, ¿por qué está Dios trabajando con nuestra mente, con nuestro corazón? Para que nosotros, hermano, nos arrepentamos de nuestra vida pasada y reconozcamos, hermano, que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. No podemos vivir, hermano, como vivimos. Dios trabaja de una manera especial en nosotros. Y ese don, hermano, de Dios, hermano, eso especial de Dios, hermano, es lo más hermoso y lo más lindo que puede Dios trabajar en nosotros. Y ayer se los dije yo, hermano. Ayer se los dije en el tema. Muchos podríamos gozarnos, se los dije, de un milagro, de una sanidad. Sí, y la verdad yo me he gozado en los milagros y las sanidades que Dios ha hecho. Yo me he gozado, yo creo, hermano, más que muchos, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, con mis hijos, con mi familia. Pero les dije, hermano, ayer hice un comentario muy importante, que en el cielo, hermano, no hacen fiesta por un milagro, una sanidad. Hacen fiesta porque una alma se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Hay gente que es sanada, y se los he dicho en otras predicaciones, hay gente que es sanada, pero ya no es agradecida con Dios. Pero la gente que se arrepiente, hermano, de corazón, que Dios trabaja con contritamiento dentro de su vida, de su corazón, hermano, cambia, es transformada, libertada, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que por un alma que se arrepiente hacen fiesta en el cielo, y también en la tierra, hermano, hacemos fiesta. Y a su nombre. Y creo yo, hermano, que muchos, hermanos, de los que fuimos bautizados, antes de ser bautizados nos arrepentimos de corazón, hermano, cambiamos nuestra vida, hermano, hubo una transformación en nosotros, porque queríamos, hermano, entregarle nuestra vida a Jesucristo, hermano, nuestro Señor. Y hubo algo especial, hermano, hubo algo muy hermoso dentro de nosotros, que ese arrepentimiento, hermano, Dios, hermano, cambió nuestra vida, transformó nuestra alma. ¿De qué nos debemos de arrepentir? Es la pregunta. ¿De cuál es, hermano, lo que Dios trabaja para arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Cómo podemos distinguir, hermano, el arrepentimiento en nosotros? ¿Cómo podemos distinguir, hermano, aquello que Dios hace con nosotros? Cuando nosotros, hermano, llegamos a equivocarnos, a fallar. No sé si usted recuerda, hermano, en el tiempo de David, el tiempo de la guerra, y se lo he comentado. A veces me hago mucho énfasis en esto, hermano. Que cuando el hombre cae en una transgresión, en un pecado, hermano, y la gente oculta su pecado, la gente, hermano, cubre su pecado, la gente, hermano,
tapa aquel error en el cual ha caído. Lo único que está haciendo, hermano, es que mientras más lo cubre el pecado, mientras más cubre el pecado, más alejado de Dios se va a sentir. No se va a acercar al Señor. A David le sucedió, hermano, en el tiempo de la guerra, en el tiempo que él cayó en adulterio, hermano. Él, en el tiempo que cayó, hermano, en el adulterio, empezó a encubrir, ¿qué, hermano? Su pecado, su error, su adulterio. Y no nomás eso, hermano. Empezó a cubrir, hermano, hasta la muerte de Usías Eteo, hermano, el capitán que trabajaba, hermano, al frente de los ejércitos de David. Y todo, ¿por qué, hermano? Porque él le había engañado, hermano, a causa de su esposa, que la había traído, hermano, a su aposento. Y estuvo con ella. Y quiso encubrir, hermano, aquello, trayendo al capitán del ejército, hermano, trayéndolo para que se quedara con su esposa. Dijo, así voy a cubrir este pecado. Que venga él, que se meta con su esposa, que esté con su esposa. Y si llegan a tener un hijo, no se va a dar cuenta que es mío. Dijo David. Hasta para eso, hermano, el hombre, hermano, lo piensa. Hasta para maquinar, hermano, y destruir o hacer algo, cosas, hermano, desagradables delante de Dios, hermano. La mente, hermano, la piensa, hermano. Es motivado, hermano, a hacer cosas, pero pensando, hermano, las cosas para que no se den cuenta que ha caído en algún error. Y David, hermano, empezó a cada vez encubrir más y encubrir más y encubrir más aquel error que había tenido, hermano. Pero su pecado, hermano, en vez de ayudarlo a prosperar, David dijo, no, pues así lo cubro, así lo tapo, así no se da nadie en cuenta, así pasa todo, pues no acontece nada. Pero ¿sabe qué sentía David, hermano, en el momento que encubría su pecado? Él sentía que la presencia de Dios se había alejado de él, aunque él lo siguiera negando. Él se sentía triste, hermano. Se sentía triste aunque lo siguiera negando. Se sentía abandonado aunque lo siguiera negando, hermano. Él se sentía, hermano, aunque era rey y aunque él estaba al frente del ejército y aunque estuviera al frente de Israel, hermano, se sentía que Dios no estaba con él. Porque su pecado, hermano, había apartado la mano de Dios sobre él. La había apartado. Pero como era un hijo de Dios, hermano, y dentro de su corazón, hermano, había algo que estaba peleando. Ahí entra, hermano, algo, hermano, que es la conciencia. En nuestras vidas, en nuestra mente. Empieza a entrar, hermano, en la mente del hombre, hermano, un pleito. La mente con la carne y el espíritu, hermano, también contra la carne, hermano. Y empieza a redarguir Dios, hermano, con su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hiciste, David? ¿Qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste, hermana? ¿Qué hiciste? Y en la mente, Señor, perdóname, pero es que no pude detenerme. Pero pues si ya pequé, pues ni modo, pues tú nomás ayúdame, Señor. No, ese no es un arrepentimiento, hermano. Ese no es un arrepentimiento. Estaba queriendo encubrir, hermano, en su mente su dolor, su pecado, hermano, simplemente con una excusa. Con una excusa, hermano. Como muchos, hermano, que a veces caen en pecado, como muchas personas caen en pecado y luego siempre buscamos un culpable, hermano. Buscamos, hermano, a una persona culpable o buscamos, hermano, a alguien alrededor, hermano. Pero muchas veces, hermano, no reconocemos nuestra falta, nuestro error, hermano, como a David le aconteció y le pasó. Pero cuando viene, hermano, la palabra del Espíritu de Dios, hermano, cuando viene la palabra de Dios, hermano, hablando por medio del pastor o medio de la palabra del Señor Jesucristo, por un canto, por un testimonio, hermano, y nos empieza a redarguir, hermano, lo malo que hemos hecho en nuestra vida, hermano, nos empieza a doler y a calar, nos empieza a molestar la palabra, y decimos, ay, Señor, ¿por qué me está tirando tan fuerte el hermano? ¿Por qué me está hablando tan fuerte? No, hermano, lo que pasa es que el Señor, hermano, por medio de su Espíritu Santo, hermano, está queriendo cortar aquel pecado, está queriendo cortar aquel error, hermano, quitarlo de nuestra vida, hermano, para que seamos libres, hermano, de nosotros mismos, no de la carne, hermano, del pecado que está habituando nuestra vida. Y Dios, hermano, empieza a hablar a nuestra vida. Y como David, hermano, empezamos, hermano, a buscar excusas, empezamos a buscar, hermano, cómo desviar aquella palabra de Dios, cómo desviar aquel mensaje del Señor a nuestra vida. Empezamos, hermano, a buscar excusas, empezamos a ponernos el casco, el escudo, hermano, para que aquella palabra no penetre en nuestra vida, dentro de nosotros. Pero muchas veces, hermano, nos pasa, y les vuelvo a repetir, cuando la palabra de Dios, hermano, empieza a penetrar nuestro corazón, nuestra mente, hermano, y en algo mal hay algo mal de nosotros, hermano, Dios empieza a redarguir, hermano, empieza a querer cortar de nuestra vida aquello malo que está.
como a David, hermano, no esperes, hermano. No esperes, porque es más vergonzoso, hermano, que venga un hermano, que Dios lo use a un hermano personalmente y venga y te diga a ti, hermano, quiero hablar contigo. Y que el hermano diga, amén, hermano, ¿qué pasó, hermano? No, venga, quiero hablar con usted. Y que te empiece a decir, hermano, las cosas que has caído en el error o en pecado. ¿Te gustaría, hermano, te sentirías tan a gusto que alguien te avergonzara, hermano, que te dijera tus pecados más directamente? Dice uno, ay, Señor Jesucristo, ¿a quién le contó? Hermano, el Señor lo mandó para decirle lo que está pasando. Así le pasó a David. Así le pasó a David, hermano. Y quiero invitarte para que veas que sí es cierto, hermano, que la Biblia nos habla que así le pasó a David, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 12. Alabe al Señor Jesús, hermano. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Capítulo 12. Segunda de Samuel, versículo 13. Todo desde el principio, hermano, empieza a hablar, amén. Yo quiero abreviar todo, hermano. Quiero sacar nomás este versículo en el cual, hermano, el profeta Natán, hermano, viene directo con el Señor, directo con David, hermano, y le hace saber que el pecado, que lo que estaba ocultando, hermano, el Señor lo sabía, pero David lo estaba ocultando. David está, hermano, ocultando la muerte, el adulterio que había hecho, hermano, y quería encubrirlo. Dice, soy el rey, nadie se da cuenta. Si alguien habla, le mocho la cabeza. Si alguien habla, le mocho la lengua. Nadie decía nada. ¿Ustedes creen, hermano, que los criados no se dieron cuenta? Claro, si hubo criados, hermano, a los cuales él mandó. ¿Quién es esa mujer? Es fulana de tal. Dile que tráemela. Sabían lo que había pasado. Se habían dado cuenta de lo que había acontecido. Pero David lo estaba ocultando, hermano. David lo estaba ocultando hasta que el profeta Natán, hermano, vino a su palacio y que le empieza a decir, versículo 13, hermano, ¿qué dice? Bueno, versículo 12, porque tú lo hiciste, ¿dónde? En secreto, mas yo haré esto delante de ¿quién? De todo Israel, a pleno ¿qué? Sol. O sea, que va a sacar todo lo oscuro, hermano, todo lo secreto a la luz, hermano. Y más vale, hermano, que nos demos, hermano, arrepentimiento, porque Dios nos está hablando, hermano, para arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestra forma de vivir, hermano, antes de que sea sacado a la luz, hermano, delante de todos los demás. Y dice, versículo 13, entonces dijo David a Natán, ¿por qué? ¿Qué dice? Vuelvo a leer otra vez. Entonces dijo David a Natán, ¿qué? Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también, ¿qué dice? Ha remitido tu pecado. ¿Para qué, hermano? Para que no muera. ¿Pero por qué, hermano? Porque en ese momento, si usted lee más para atrás, en ese momento, esto es lo último de lo que le estaba hablando Natán. En ese momento, hermano, David entendió y comprendió, hermano, que delante de Dios no había pecado oculto, hermano. No había cosa oculta que podemos ocultar delante de Dios. Yo no sé si tú, hermano, en algún momento, yo no sé si tú, hermano, en alguna ocasión, hermano, te ha pasado algo, has hecho algo mal delante de Dios, hermano, y mejor prefieres ocultarlo, prefieres, hermano, esconderlo, prefieres no decir nada, prefieres mejor hacerte el ciego, hacerte como el que no ves, hermano. Hacerte como el que no oyes, hacerte como el que no pasó nada. Pero lamentablemente, hermano, para Dios no hay nada oculto. Para Dios, hermano, no hay nada a escondidas. Para Dios, hermano, no hay nada que yo me pueda, hermano, si me bajara allá a lo más profundo de la mar, ahí está el Señor, hermano. Si me remontara a los montes más altos, ahí está el Señor, hermano. Aún si fuera, hermano, al espacio, ahí está Dios, hermano. En todo lugar, hermano, está nuestro Señor Jesucristo. No podemos escondernos delante de Él, hermano. Él es más ancho, hermano, que cualquier cosa. Él es más alto que cualquier cosa. Él está más abajo que cualquier cosa. Él está en todo lugar.
David entendió, hermano, que cuando el Señor le estaba hablando, hermano, por medio del profeta Natán, ¿sabe qué empezó a hacer David, hermano? Empezó a llorar. Empezó a sentirse triste. Empezó a reconocer, ahí es donde entra el arrepentimiento, hermano. Empezó a reconocer, a llorar, hermano, a gemir, a dolerse, a sufrir, hermano, por causa de su pecado. Él sabía, hermano, que estaba equivocado por todo lo que había hecho. Diría yo, hermano, diría usted, hermano, pero yo no he adulterado, yo no he fornicado, hermano. Pero si has mentido, y la mentira te lleva a la condenación, la mentira te lleva al lago de fuego, hermano. No ocupas adulterar, hermano. La gente miente más que adulterar, hermano. La gente avienta más chismes que adulterar y fornicar. Porque adulterar y fornicar, hermano, es algo que no dice, no, pero si llego a adulterar y aquella persona después se da cuenta, mi esposa no lo hace, pero echar una mentira, es más fácil aventar una mentira, es más fácil decir un chisme, hermano, es más fácil, hermano, escuchar algo que no está bien delante de Dios y también estamos pecando. Es más fácil, hermano, que nuestros ojos vean algo y codiciarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y como nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta, hermano, hermana, Dios sí se da cuenta. Dios sabe lo que está viendo por nuestros ojos, lo que estamos oyendo por nuestros oídos, lo que estamos hablando con nuestras bocas, lo que estamos tocando con nuestras manos, lo que estamos caminando con nuestros pies. El Señor sí lo sabe. Y este arrepentimiento, hermano, que David, hermano, empezó a sentir dentro de su vida, es el cual decíamos al principio, hermano, en Corintios, hermano, capítulo 7, hermano, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. David, hermano, en su pecado, recuerda, hermano, David en su pecado decía en su dolor y en su aflicción, Señor, renueva el gozo de mi salvación. Y no nomás lo decía, Señor, renueva el gozo de mi salvación. No, hermano, David lloraba, David clamaba, David, hermano, gemía, hermano, David gritaba, renueva, Señor, renueva el gozo de mi salvación. Ayer te decía, hermano, en la predicación, el que no ha entendido qué significa Jesús, el Salvador en nuestra vida, no está alegre, no está contento, nunca aplaude, nunca glorifica al Señor, porque no hay gozo en su vida, hermano, porque el Espíritu de Dios cuando está en nuestra vida, hermano, sonreímos, alegramos, hermano, está la alegría dentro de nosotros porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Pero cuando Dios no está en nosotros, hermano, nos molestamos, nos afligimos, nos angustiamos. Le voy a decir algo, hermano, hay gente que se duerme hasta en la predicación. ¿Estará el Espíritu de Dios en él? Dirá uno, hermano, es que ya estoy cansado, ya estoy anciano, ya estoy viejo. No, hermano. La bisabuela de mi esposa, hace poco murió, hermano. Tenía, no sé si más de casi 90 años o más de 90, mija. Más de 90, y todavía se hincaba en el culto y no se dormía en la iglesia, hermano. Y ahí, hermano, sentada en la iglesia alabando a Dios, y cuando decía párense, se paraba, siéntense, se sentaba, hermano. Ella, hermano, estaba al pendiente de todo lo que le decían en la iglesia, hermano. Yo la conocí, hermano. Yo la miré. Era bisabuela de mi esposa. Y una familia muy grande, hermano. Y una familia muy, muy grande. Y la veía, hermano, yo, hermano, y hasta me quedaba hasta avergonzado, hermano, de que muchos en el culto, hermano, jóvenes, en el celular, perdiendo el tiempo, toda la predicación, ellos en el celular, platicando, conversando, distrayéndose, y la hermana bien atenta, hermano, a lo que estaba en la predicación. Yo dije, ¿no será un consejo, hermano, que Dios nos está hablando bien tremendo? Y no nos vaya a pasar lo que le pasó a un hermano, una pasión, hermano, vayan a echar a mí la culpa de que los dormí. Llega un hermano, no, le voy a decir un testimonio, llegó un hermano, y se puso, y no fue aquí, hermano, fue en otro lugar, y ya no sé si lo han escuchado en algunas ocasiones ese testimonio. Llegó un hermano y se pone al frente, hermano, de las meras bancas, a mero al frente, se pone el papá y el niño, y empieza el predicador, hermano, empieza a predicar, hermano, la palabra, y después el papá se duerme,
Y se termina el culto y le dice el niño, va y le dice, saluda al niño, el pastor saluda al niño y le dice, mijo, despierta a tu papá. Y le dice el niño, no hermano, despiértelo usted lo durmió. ¿Por qué cree que dijo eso el niño? Porque escucha a los papás en su casa. Si el niño le dice, papá, ¿por qué te dormiste? Es que el pastor me duerme con sus predicaciones. El niño nunca iba a contestar eso, hermano, por sus propios labios. Es como muchos, hermano, a veces venimos. Mire, mucha gente, hermano, a veces ni estamos arrepentidos. Muchas veces decimos, ay, ¿para qué vamos ahí con el hermano Salomón? Que el hermano Salomón esto, que el hermano Salomón aquello, que el hermano Salomón aquí, que el hermano Salomón acá. Le anda diciendo a otra gente. Y luego quiere invitar a la gente a la iglesia. Va a decir, ¿cómo me invita donde está hablando mal con ellos? Pues que no me inviten por los que está hablando, no, que hablen bien de la iglesia, hermano. Si no, ¿cómo voy a invitar a la gente? Sería lógico, hermano, que usted hable mal de la congregación y luego invite a otra gente a la congregación. Pues, hermano, eso es ilógico. Eso es ilógico. Una gente arrepentida, hermano, lo único que hace, hermano, es contristarse en su corazón, hermano, para arrepentimiento de buenas obras. La gente, hermano, mucha gente habla de arrepentimiento y nomás se va a dar golpes de pecho la gente. Mucha gente, hermano, ¿sabe qué es lo que hace? Lamentablemente, hermano, mucha gente a veces va, hermano, delante de un sacerdote. No quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Y yo creo que me van a dar la razón muchos, y aún de los que me escuchan afuera, de que muchas veces, hermano, van delante de un sacerdote y dicen que le piden, sacerdote, fíjese que pequé y hice esto, van y se confiesan, y el sacerdote le dice, vénate 2, 3 Aves Marías, somos Padres Nuestros, y se acabó. Saliendo de ahí, hermano, ven a una mujer provocativa y se la comen con los ojos. Entonces, ¿para qué le pidieron perdón al sacerdote? Si nomás saliendo, hermano, ya están maldiciendo y hablando mal y viendo, codiciando lo que no deben de hacer. Son golpes, hermano, es un arrepentimiento falso, erróneo. El arrepentimiento que Dios nos trae a nuestra vida es para cambiar. El arrepentimiento, hermano, es para dar buenos frutos, hermano, en nuestra vida y ser unas personas diferentes, porque el Espíritu de Dios, hermano, no te hace que te arrepientas para estar, hermano, ay, hoy me arrepentí, mañana peco. Ay, hoy le pido perdón al Señor, en cuanto salga de aquí, me aviento una grandota. No, hermano. No, ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios hace en nuestras vidas nos cambia, nos transforma. Nos hace libres, hermano. Ese es el verdadero arrepentimiento en nuestra vida. David, hermano, cuando Natán empezó a hablar y le empezó a llamar la atención de aquel comentario que le hace, hermano, de aquellas dos personas. Si empieza a leer más atrás, hermano, empieza a traer el comentario de aquellas dos personas, cómo uno, hermano, era abusado por medio del otro, hermano. Y cuando le hace saber el profeta Natán a David, hermano, le dice, ¿tú qué pensarías de ese hombre que abusó del otro? ¿Qué le harías tú? Merece la muerte, dijo el rey David. Y le dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú. Y David, hermano, dice que cayó en dolor, en tristeza, hermano, en aflicción, hermano, porque se dio cuenta que el que estaba abusando y el que abusó de aquella mujer y de aquel hombre era David, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros abusamos de nuestra autoridad? ¿Cuántas veces abusamos, hermano, de nuestra posición? ¿Cuántas veces abusamos, hermano, de lo que somos? ¿Cuántas veces abusamos, hermano, de nuestra forma de vivir, hermano? En ocasiones, ay, que acabo el Señor es muy bueno. El Señor, hermano, es muy misericordioso. Pero seguimos pecando. Ay, que acabo el Señor me perdona. No, hermano. Cuando el Señor nos hace que nos arrepintamos es para arrepentimiento genuino. Para arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento de Dios, hermano, no te arrepientes a medias. El arrepentimiento de Dios es un verdadero arrepentimiento para salvación de nuestra vida. No es para que yo diga, ay, ayer te decía, hermano, hay gente que cree en dos dioses, y dentro de los dos dioses hay gente que cree, hermano, simplemente en el bien y en el mal. Simplemente, hermano, en el cuerpo y en el espíritu. Simplemente, hermano, cree en la ciencia y las cosas reales. Simplemente cree como la China, en el yin yang, en lo blanco, en lo negro. Mucha gente así piensa. Mucha gente, muchos cristianos, hermanos, se les ha metido eso en la cabeza. Ay, no, que al cabo Dios es bueno. Mientras de que yo no ande siendo
Ellos dicen, mientras que yo no ande haciendo cosas malas, no pasa nada, pero es bien chismoso. Mientras que yo no estoy haciendo nada malo, yo nomás estoy diciendo ciertas cosas. ¿A poco no es verdad? ¿A poco no es verdad? Aunque sea verdad, hermano, ¿qué nos importa andar hablando y divulgando las cosas? Refrenemos nuestra lengua, hermano. Hay muchas cosas, hermano, dentro de ello, hermano, en el arrepentimiento, hermano, hay muchas cosas, hermano, que debemos de cuidar nuestra vida. Debemos de cuidar, hermano. David, hermano, cuando Dios empezó a tratar con él, hermano, en medio de su problema, en medio de su pecado, Dios, hermano, habló como lo que decía David en el Salmo, hermano, capítulo 51. Era una consecuencia, hermano, de lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba pasando en su vida, hermano. David, hermano, lloraba. David, hermano, gemía. David, hermano, estaba triste. David, hermano, estaba, hermano, en un problema muy, muy grave. David, hermano, estaba entre la espada y la pared. David, hermano, se sentía, hermano, realmente, hermano, sabía que si él no se arrepentía, hermano, de lo que estaba haciendo, Dios, hermano, le iba a traer juicio como le trajo, hermano, a Saúl. Saúl, por una desobediencia, hermano, y de no reconocer, porque a Saúl le dio la oportunidad de reconocer, también por medio del profeta Samuel, y no quiso entenderlo. Cuando Samuel, hermano, le dijo a Saúl, cuando venía, hermano, ya de haber destruido todo aquello, hermano, pero trajo, hermano, de lo más gordo de los carneros, y aún trajo al rey, hermano, al rey que no le había dicho el Señor, mata todo, mata al rey, mata a su esposa, mata a sus hijos, mata al recién nacido, mata a todos, no dejes ni animales, no dejes nada, destruye todo en esa nación. Y Saúl no lo hizo. Saúl, hermano, agarró lo más gordo de los animales, trajo al rey para ofrecérselo al Señor como sacrificio, trajo mucho oro, mucha plata. Y cuando el profeta Samuel empezó a escuchar un animalero que traían por ahí, hermano, dijo, ¿qué sigue por ahí, Saúl? ¿Qué sigue por ahí? Dijo, es que le traemos ofrenda. Ya no dijo a su Dios, dijo, le traemos ofrenda a tu Dios, Samuel. ¿Paz de Cristo? ¿Cómo que a tu Dios? Y Samuel, hermano, le dijo, ¿acaso Dios no se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, Saúl? Si Saúl, hermano, hubiera reconocido en ese momento que se había equivocado y había fallado, Dios le haga, hermano, establecido su reino y a su familia también. Pero desde ese momento le dijo, el Señor te ha quitado tu reino y ninguno de tus hijos prosperará en el reino. Será quitado a tus hijos y a tu descendencia y jamás habrá reinado sobre tu casa. Así le dijo el Señor por medio de Samuel a Saúl, hermano. Pero cuando vino con el profeta Natán, hermano, delante de David, David reconoció, hermano, se equivocó, hermano. Dice que en el momento rasga sus vestidos, hermano. Rasgó sus vestidos de dolor y aflicción, hermano, sabía que se había equivocado. Y empieza, hermano, David, hermano, a clamar esto que clamaba, hermano, en el versículo 51, hermano, versículo 4. Capítulo 51, versículo 4. Pero desde el 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque sabía Dios, hermano, que David sabía que si Dios, hermano, hacía conforme a su ira, conforme a su juicio, no iba a quedar nada de David, hermano, en ese momento. Por eso David, hermano, clamaba con todo su corazón, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de, ¿qué, hermano?, de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ¿qué dice? Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. A su nombre, hermano. Yo no sé, hermano, si Dios está hablando hoy en esta hermosa tarde. Pero si te está hablando, hermano, reconozcamos, hermano, que solo contra el Señor hemos pecado. Y podemos decirle, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean, ¿qué? Reconocido, justo en tu palabra. Y he tenido, ¿por qué? Por puro tu juicio. ¿Acaso, hermano? ¿Acaso no es mejor el juicio de Dios que el juicio del hombre? ¿Que acaso a veces el hombre no toma justicia, hermano, peor que la de Dios? Imagínense, hermano, si usted y yo, hermano, hiciéramos enojar a un ser humano,
Si hiciéramos enojar, hermano, a una persona con grande ira y dijéramos, me va a juzgar esa persona que lo hice molestar hasta rabiarse, hasta llorar de puro coraje. Imagínense, ¿tendría justo juicio contra nosotros? No, hermano. Yo creo que nos destruyeran en el momento, hermano, nos asesinaran en el momento, hermano, nos decapitaran en el momento esa persona de la pura ira que trajera. Pero David sabía, hermano, que cuando caía, hermano, en las manos de Dios, hermano, pero la Biblia también dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Por eso, hermano, cuando vayamos delante de Dios, hermano, hay que ir, hermano, elogiando, hermano, a nuestro Dios y Salvador, hermano. Señor, contra ti he pecado, Señor, ten misericordia conforme a tu piedad, Señor Jesucristo. No hagas conforme a tu juicio delante de nosotros. Pero nosotros, hermano, casi nunca vamos, hermano, delante de Dios a pedirle perdón, hermano, con elogio. Nosotros vamos casi siempre, la mayoría de las veces, hermano, a pedirle perdón al Señor, hermano. ¿Sabe cómo? Señor, ten misericordia de mí. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Yo sé que tú perdonas, que tú cambias, que tú nos perdonas, Señor. Simplemente, hermano, le pedimos un perdón. Le decimos que Él perdona, que Él cambia. Y nos levantamos, hermano, como que si Dios nos hubiera perdonado. No, hermano. Ese no es un arrepentimiento genuino. Te voy a decir algo. David, hermano. David empezó a sufrir, hermano. David empezó a llorar. David, hermano, empezó hasta a ayunar y a orar, hermano, para que Dios tuviera misericordia de él. ¿Sabías que el pecado, hermano, tuyo y mío, sabías que trae consecuencia aunque Dios nos perdone? Aunque Dios nos perdone, hermano, las consecuencias ya sembramos la semilla y tiene que dar fruto a su tiempo, en su momento. No porque Dios nos perdone y ya va a borrar cuenta nueva. No, borrón y cuenta nueva de nuestros pecados, de nuestra falta. Pero de lo que hicimos, no, hermano. De lo que hicimos se queda la semilla sembrada. ¿Acaso la Biblia no dice? ¿No dice que lo que sembramos cosechamos? Diría uno, ay, no es cierto, hermano, usted es muy extravagante. No, hermano, recuerde David, hermano, se sigue leyendo ahí donde le estoy diciendo. Si usted sigue leyendo, dice que David, hermano, aquella mujer, hermano, que quedó viuda, tuvo un hijo. ¿De quién? De David. Ese hijo, hermano, se enfermó. Y David, hermano, empezó a llorar y empezó a ayunar y a pedirle aún a Dios perdón por lo que había hecho. Porque ese hijo, ¿qué? Era de pecado. Lo que concibió, lo concibió ¿cómo? En pecado. Y David lloró y lloró, hermano, y pidió auxilio a Dios. Y el Señor le dijo que no. Y murió, hermano, aquel niño. La consecuencia de su pecado era que muriera. Murió, hermano. Pero después también, hermano, del arrepentimiento y el genuino perdón de Dios, hermano, Dios, hermano, le trae un reino por medio de esa mujer que era el rey Salomón, hermano. Una bendición después, pero después de su arrepentimiento, después de su genuino, hermano, servicio hacia Dios, hermano. Lo que hace Dios, hermano, no se queda con las manos cruzadas. Dios sabe lo que está haciendo. Y si tú y yo, hermano, pensamos que no debemos de clamar a Dios para un arrepentimiento de un pecado, qué tristeza de nuestras vidas, hermano. Porque te voy a decir algo, es bien fácil, hermano, y te vuelvo a repetir otra vez, es bien fácil airarnos, es bien fácil, hermano, enojarnos, es bien fácil levantar un falso, es bien fácil, hermano, pensar mal, es bien fácil. Pero si nosotros no le pedimos, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, mira que no es grato delante de ti, Señor, que yo esté pensando así, que esté hablando así, Señor. A ti, Señor, no te agrada eso, no te gusta eso. Pero si nosotros no pensamos eso, hermano, y lo pasamos por alto, el pecado, hermano, se va quedando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y nosotros, hermano, no somos limpios de ello, hermano. Pensamos que, ay, Señor, el Señor me perdona. Pues nomás dije eso, Señor, perdóname, me equivoqué. No, hermano, debe de haber una limpieza en nuestra vida, hermano. Pero no una limpieza, hermano, de jabón, no una limpieza de agua, hermano, sino una limpieza genuina con Dios. Profunda del Señor. Profunda del Señor, hermano. Yo no sé, hermano, no sé si tú en tu forma de vivir, hermano, tu pecado te has sentido, tú has sentido que el pecado te estorba en tu vida. Cuando tú no sientes, hermano, que el pecado te estorba, te voy a decir algo, hermano, y quiero que seas bien consciente de lo que está pasando, hermano.
Si tú llegas a equivocarte, a fallar y no sientes que el pecado te estorba, quiere decir, hermano, que Dios no está en tu corazón. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Va a haber multitudes de gente llamada al camino de Dios, multitudes, millones de seres humanos. Pero Dios no va a escoger a toda la gente, hermano. Dios no va a escoger a toda la gente. Hay multitud de llamados, hermano. Llamados. Pero pocos van a ser los escogidos. Debemos de tener cuidado, hermano, cuántos de nosotros, hermano, no porque estemos aquí, hermano, todos vamos a ser salvos. No nos hagamos esa ilusión, hermano. Qué bueno que todos fuéramos salvos. Pero de todos los que estamos aquí, hermano, el Señor quiere que seamos genuinos, verdaderos adoradores, que le busquen en espíritu y en verdad. Que entendamos, hermano, lo que está mal delante de nuestra vida. Que el pecado que hacemos, hermano, Dios nos redarguya por su Espíritu Santo que estamos mal. Hermano, hay veces que hacemos cosas mal y el Señor nos dice, hiciste mal, te equivocaste. Y uno dice, ay, Señor, perdón, me equivoqué. Pero todavía el diablo te sigue cosechando, hermano, en tu cabeza la tentación de ese mismo pecado. Te sigue echando así como agüita, te sigue echando como abono. Y sigues pensando en ese mismo pecado, sigues pensando, o sea, no se te quita de tu cabeza, no se te quita de tu mente, aunque tú le dices, ya le pedí perdón al Señor, pero todavía me sigue molestando. Es que no te has arrepentido, hermano, es que no te has arrepentido. Necesitas arrepentirte para que se quite esa porquería de nuestra vida. Necesitas ser arrancado de nosotros, hermano, limpiado de nosotros, para que aquella cochinada, hermano, que está en nuestra vida, sea quitada, hermano, y verdaderamente Dios, hermano, limpie nuestra vida. Si no, hermano, de nada nos sirve. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves, ¿con qué dice? Con lejía. ¿Y qué dice? Y amontones jabón sobre ti. Escucha lo que te estoy diciendo, hermano. ¿Qué dice? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor Dios. Aunque tú te des, escúchame, hermano, no está hablando, hermano, de aguas físicas, te está diciendo que aunque tú te des golpes de pecho y te hagas en tu conciencia, ay, el Señor ya me perdonó, ay, el Señor es bueno, tú mismo te estés lavando, hermano, tú mismo te hagas ideas de que Dios te ha lavado, el pecado sigue delante de quién, hermano, delante de Dios. Hermano, quiere decir que nuestro Dios, hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque te dije, hermano, que íbamos a hacer una secuencia de temas, hermano, sobre la salvación. No hay salvación, hermano, si no hay arrepentimiento. Pero también, hermano, la santidad está ligada a la salvación del ser humano. Y si no hay santidad, que significa limpieza, pureza, apartarse de lo malo para servir a Dios, no podemos entrar al reino de los cielos tampoco. Dirán, ay, qué tremendo está aquí este asunto, hermano. Hermano, es que Dios es un Dios de santidad. Cosa inmunda no entrar al reino de los cielos, hermano. Y diga lo que diga la gente, la Biblia dice que cosa inmunda, hermano, no va a entrar al reino de los cielos si no está limpia. Cosa limpia sí puede entrar al reino de los cielos. Cosa inmunda, hermano, puede entrar al reino de los cielos. Sin santidad, dice la Biblia en Hebreos, hermano, que nadie verá al Señor. Sin santidad, hermano. Vuelvo a repetir, aunque te laves, o sea, con agua, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor de los ejércitos. Hay gente, hermano, hay gente que es abusada, hay gente que es violada, mujeres que son violadas, personas que son violadas, hombres que son violados. Y muchas veces la violación, hermano, a la mujer se siente sucia, se siente que fue, hermano, manchada.
Y lo primero que hacen muchas de las mujeres, hermano, van y se están bañando con agua, con jabón, y se tallan con jabón, hermano, creyendo que con eso se van a quitar aquello, hasta les da escalofrío y mucha ansiedad, hermano, del pecado, hermano, cual tomaron aquellos hombres o aquellas personas sobre esas gentes. Creen que con bañarse, hermano, y limpiarse se van a sentir limpias. No, hermano, porque eso es dentro de la conciencia, dentro de la mente, lo que aconteció, hermano, aunque sea físicamente, hermano, pero dentro de sus vidas, hermano, dentro de sus corazones, dentro de sus mentes, hermano, está, hermano, el dolor, la aflicción que necesita ser sanada. Es lo mismo, hermano, nuestro pecado. Cuando nuestro pecado, hermano, nos está ahí agobiando, hermano, perturbando nuestra vida, hermano, nos sentimos: Señor, límpiame, lávame y lávame más de mi pecado. Queremos, hermano, ser. ¿Qué significa, hermano, de mi pecado? Queremos, hermano, porque el pecado es un peso que nos está agobiando, un peso que nos está atormentando. Lo que queremos ser, hermano, que seamos limpiados de ese pecado, que se ha quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, hermano, que el pecado. Porque cuando tú y yo, hermano, somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, hermano, que nuestros pecados son ¿qué? Lavados, limpiados, perdonados. Entonces el pecado, hermano, que sentíamos en nuestra vida, ¿qué hace? Se va, se quita, y nos sentimos como limpios, contentos, bendecidos, alegres, porque el pecado se ha ido de nuestra vida. Pero cuando hay un arrepentimiento, no simplemente cuando es el bautismo, sino cuando hay un arrepentimiento en nuestra vida. No debe de pasar esto, hermano, en nuestra vida. No debe de pasar esto, hermano, en nuestros corazones. Que sintamos simplemente, hermano, la carga, la angustia, el dolor, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero nosotros, hermano, no somos limpiados. Sigue, hermano, ahí el problema, sigue ahí el problema, sigue ahí la dificultad en nuestra vida, hermano, de la carga de pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos acecha, hermano, diciendo todo lo mal que hacemos, pero no podemos, hermano, quitarlo de nuestra cabeza, de nuestro corazón. El maestro está aquí. A veces, hermano, el enemigo, cuando tú ya te has bautizado, cuando tú ya fuiste perdonado, cuando tú ya fuiste lavado, el diablo te dice: ¿te acuerdas de tu pecado? ¿Te acuerdas de tu maldad? ¿Te acuerdas que tú te equivocaste? Y le digo yo: sí me acuerdo que pequé, sí me acuerdo que fallé. Pero ¿te acuerdas que es tiempo pasado lo que me estás recordando? Que hoy soy una nueva criatura. ¿Te acuerdas que hoy Jesucristo desde hace 15 años me lavó con su sangre preciosa en las aguas del bautismo? ¿Te acuerdas, Satanás, que rompí el contrato contigo que tenía firmado de estar pecando junto de ti y que te cargaba a ti para donde quiera que me llevabas? Que era tu títere, que me hacías para acá y pecaba, me hacías para allá y pecaba, y luego me hincabas y me hacías: pide perdón, y pedía perdón a Dios, y luego me levantaba y me traías en mi cabeza: mira qué hipócrita eres, le pediste perdón al Señor y sigues pecando. Y hoy no, hoy le digo: qué sinvergüenza eres, Satanás, que me quieres recordar un pecado de hace más de 15 años, sinvergüenza. Que el Señor Jesucristo te reprenda, porque hoy soy lavado con la sangre del Cordero, hermano, y el Señor me ha limpiado. ¿Por qué estás recordando un pecado pasado, hermano? ¿Por qué estás recordando un pasado, hermano, que siquiera, hermano, ya el Señor me lavó desde hace mucho tiempo? ¿Por qué dejarme, hermano, que el enemigo venga a mi cabeza y me diga: ¿te acuerdas que pecaste? ¿Te acuerdas que fallaste? Sí, me acuerdo que fallé tiempo pasado. Hoy soy un hijo de Dios. Hoy soy un hijo de Dios. Y hoy te reprendo en su nombre, que sobre todo nombre, no tienes parte ni suerte. El diablo, hermano, antes de que tú te arrepientas, legiones, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, hermano, no dejan que tú te arrepientas. Te tienen cautivado en tu mente, te empiezan a bloquear tu mente, tu corazón a la palabra. No dejan que la palabra de Dios permanezca, que penetre tu corazón, hermano. No dejan, hermano, que la palabra de Dios, hermano, entre a tu mente, entre a tu corazón, hermano. No dejan. Te están rodeando, te están perturbando, te están diciendo: no es cierto. Principados, potestades, hermano, tomando potestad sobre tu vida, sobre tu mente, para que tú y yo no nos arrepintamos, hermano, para que tú y yo, hermano, no tomemos una actitud de reconciliación con nuestro Dios. Dios quiere que tú y yo nos reconciliemos con Él, hermano, por medio del arrepentimiento, para salvación de nuestra alma. Yo sé, hermano, que muchos de los que estamos aquí estamos bautizados y otros muchos no estamos bautizados, hermano.
Y no simplemente, hermano, no simplemente los que están bautizados. Quiere decir que no están fallando algunos. Hay unos que están fallando. Hay unos que siguen pecando. Y hay otros, hermanos, que están en un proceso, que no están bautizados, pero están en un proceso, hermano, de limpieza, de pureza, buscando la presencia de Dios para perdón de sus pecados. Y están luchando, hermano, en contra del enemigo, en contra de los pensamientos, en contra, hermano, de las habladas, en contra de la gente, hermano, en contra de las personas que hablan hasta de nosotros, para que, hermano, cambiemos nuestra vida y nos bauticemos en su nombre. Estamos peleando, luchando. Esta vida, hermano, es una vida de guerra, de lucha, de pleito, hermano. Pero la Biblia, hermano, nos dice que tú y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, hermano. Que no tenemos, hermano, lucha contra milicias carnales, sino contra potestades, hermano, de espirituales. Tú y yo, hermano, tenemos una lucha pero muy fuerte. Una lucha, hermano, pero tremenda en nuestra vida. Que si tú y yo, hermano, no tenemos esa actitud, hermano, de reconciliarnos con el Señor, hermano, ¿cómo podemos arrepentirnos, hermano? ¿Cómo podemos buscar el arrepentimiento hacia Dios? ¿Cómo? ¿Te pasará como el hijo pródigo? ¿Como la oveja perdida? Diremos, Señor, hermano, aún el pensar mal que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué le digo? Eso se llama inmadurez. Que si estás pasando un problema muy fuerte de lo que tú quieras y dices, no, Dios ya se alejó de mí, estás dudando de Dios, y se llama pecado, se llama incredulidad. Porque Dios nunca nos ha abandonado. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dijo que nunca nos iba a abandonar, hermano, el Señor. Fue una promesa de Él para con nosotros, hermano. Él nunca nos iba a dejar solos. Y aunque no te digan, Señor, pero es que tú me dejas. No, el Señor nunca te ha dejado solo, hermano. El Señor nunca te ha abandonado. Tú eres el que te alejas porque dejas de orar. Tú eres el que te alejas de Dios porque dejas de ayunar. Tú eres el que te alejas de Dios, hermano, porque dejas de leer la palabra de Dios. Tú eres el que te alejas. Él no se aleja de ti, hermano, ni de mí. Él siempre está ahí, hermano. Él siempre está ahí junto de nosotros, a un lado de nosotros. Antes de que te vaya a pasar algo, el Señor ya está ahí, hermano. Antes de que tú llegaras al templo, el Señor ya estaba aquí. Es el primero que llega y el último que se va. Y no nomás se queda aquí, hermano. Cuando tú vas caminando, Él te sigue acompañando. Llegas a tu casa y el Señor está ahí. Tú llegas a tu casa bien gozoso, bien contento, hermano. Y si llegas a tu casa a prender la tele, a ver algo, hermano, ¿cómo es que llegas tan gozoso, hermano, y te llegas a perturbar tu mente con televisión? ¿Cómo? En vez de que sigas oyendo alabanzas, deja estudio, escucho la predicación, leo los textos bíblicos que el hermano estuvo leyendo, déjalos meto dentro de mi corazón, déjalos meto dentro de mi alma, de mi ser, porque yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Pero no, hermano, llegamos a nuestra casa, hermano, y perdemos el tiempo. Llegamos a nuestra casa, hermano, y llegamos, hermano, y en cuanto llegamos a nuestra casa, el diablo nos roba la bendición. ¿A cuánto les ha pasado, hermano? ¿Padre Cristo? Llegas a tu casa bien contento y de cualquier cosita empiezan los gritos, los pleitos. Y no, te dije, no, entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? No, que sabe, que esto y que el otro, hermano. ¿Por qué no? Ay, Señor. Y me está robando el gozo. Señor Jesucristo te reprenda. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que necesitamos arrepentirnos delante de Dios, hermano. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Hermano, no puede, hermano, irse tan gozoso usted de aquí, decir, el Señor me bendijo, el Señor me habló, el Señor me dijo, me hizo sentir algo tan bonito dentro de mi corazón, de mi mente, redarguyó mi vida para arrepentimiento. Y que yo llegue, hermano, que yo llegue a mi hogar y empiece con gritos, que empiece, hermano, a decir cosas que no están bien. ¿Cómo es que Dios me bendijo? ¿Cómo es que Dios me habló? Mentira del diablo. Mentira del diablo.
Le dije a un hermano una ocasión, y no es la primera vez que me dicen, y hablando de la palabra de Dios, hermano, les lastima la palabra y luego me dicen, es que usted solamente a golpes entiende. Señor Jesucristo, ¿es un hermano arrepentido? ¿Cuál de Cristo, hermano? Cristo lo ama. No, pero es que me duele lo que me dice con la palabra. Y hermano, es que yo no lo estoy lastimando. Hermano, es que yo le estoy hablando que un consejo de Dios para su vida. Y si le lastima la palabra, hermano, es porque Dios quiere que se arrepienta de algo que le está hablando. Cuando Dios, hermano, por medio de su palabra nos lastima, hermano, nos hace redarguir dentro de nuestro corazón, es porque algo mal está pasando en nuestra vida. Es porque Dios quiere cambiar nuestro ser. Es porque te dice, hijo, hija, yo te amo. Y porque te amo, quiero corregirte. Porque te amo, quiero instruirte, quiero enseñarte, quiero decirte que el camino que estás tomando, las acciones que estás haciendo, están mal delante de mí. Aunque tú te des golpes de pecho en la iglesia, aunque tú te digas, ay Señor, me gocé, pero actúo de otra manera, el Señor me está diciendo, hijo, ¿por qué actúas así? Hija, ¿por qué actúas de esa manera?